y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Al completar esta semana de estudio de la palabra de Dios y de la doctrina popular que la mayoría del mundo hispano ha sido enseñada, esa doctrina católica, queremos hoy tocar un tema que es muy delicado y lo hacemos en el deseo de conocer la verdad, porque así se llama nuestro curso, En Busca de la Verdad. No es mi deseo que alguien se sienta ofendido por lo que vamos a ver, porque vamos a leer la palabra de Dios, pero es bastante duro lo que nos toca estudiar en esta tarde. ¿Es la Iglesia católica, apostólica y romana realmente la iglesia que el Señor fundó, que Él estableció? ¿Cuál es el origen de esta iglesia? Según la doctrina católica, y déjenme leerles aquí, Cristo fundó una sola iglesia. Y dice que esta única iglesia que Él fundó, esto es, Congregación para la Doctrina de la Fe, Cuarto Concilio Laterano, Canon 1, en el año 1215. Hay una sola iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no hay salvación en absoluto. Esta doctrina se conoce como la doctrina de extra ecclesiam nulla salus. En latín eso significa: fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Congregación para la Doctrina de la Fe dice así: debe ser dicho más claramente que solo la Iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera iglesia. Hay solo una iglesia que Cristo fundó. Esta única iglesia de Cristo, la que confesamos en el credo como una católica, apostólica y romana. La doctrina católica afirma que la iglesia tiene que tener las características que identifican a la iglesia verdadera, y que la única iglesia en la tierra que reúne las 6 características de la iglesia verdadera es la iglesia católica. Característica número 1, y esto está en el Cuarto Concilio Laterano, el canon número 2. La iglesia es sobrenatural porque fue fundada por Cristo y es la que imparte todos los sacramentos. Es perfecta. Característica número 2, porque existe de por sí, no depende de ninguna otra organización o sociedad. Tercera característica, es única, porque es la única iglesia verdadera, la única fundada por Jesucristo mismo. Cuarta característica, es indefectible,
porque durará para siempre, tal como fue establecida, sin cambio ni variación. Característica número 5, es necesaria, porque fuera de ella nadie puede salvarse. Y característica número 6, es visible, o sea, actúa visiblemente entre los hombres, con una cabeza visible, el sumo pontífice romano. Esas son las 6 características que según la doctrina católica identifican a la iglesia verdadera. No hay un solo pasaje bíblico de Cristo de los apóstoles para apoyar estas 6 características, pero luego el Concilio Laterano dice las 5 propiedades o notas de la iglesia que proponen o propenden a un mismo fin son: la iglesia es única, santa, católica, apostólica y romana. Esas 5 notas de la iglesia o características propenden a lograr que se cumplan las características de la iglesia verdadera. La iglesia es una porque es indivisible, totalmente unida en fe, en gobierno, en culto, dependiendo de la cabeza, el Papa. Es santa la iglesia porque lo es en sus principios, en las vidas de sus fieles, los santos, y en su historia. Es católica porque está extendida en todo el mundo. La palabra católica quiere decir universal y es la misma en todas partes. Es apostólica porque desciende de los apóstoles y se mantiene como tal por la sucesión apostólica. Y es romana porque a través de los siglos la sede de la iglesia siempre ha sido en Roma, donde el primer papa ejerció su pontificado, el apóstol San Pedro, a quien Cristo le dio el primado. He aquí el resumen de lo que dice el catecismo, por lo cual la iglesia católica es la verdadera. Número 1, porque tiene a Pedro como fundamento sobre el cual Cristo levantó su iglesia. Número 2, porque solo a Pedro le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. Número 3, porque se le otorgó la facultad de perdonar los pecados o no perdonarlos. Número 4, porque Pedro fundó la iglesia en Roma y constituyó a esta ciudad imperial el centro del gobierno eclesiástico y espiritual del cristianismo, o sea, del catolicismo. Número 5, porque toda la autoridad le fue dada a Pedro y pasó a través de una sucesión ininterrumpida de papas hasta la actualidad. Número 6, porque el pontífice romano es la cabeza visible de la iglesia y solo soberano de toda la iglesia. Todos deben sujetarse a él y a sus decretos y decisiones. No puede ser impugnado. Y número 7, por consiguiente, la única iglesia santa, apostólica y católica es la que reconoce a Pedro como su fundamento y tiene su sede en Roma. No voy a comentar sobre esto porque hemos venido estudiando en toda esta semana la verdad de estas aseveraciones. ¿Fue Pedro el primer papa? No hay documentación ni bíblica ni histórica que lo compruebe. ¿Puso Cristo a Pedro como fundamento de la iglesia? Ya lo estudiamos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Le otorgó Cristo
a Pedro la facultad de perdonar los pecados? La Biblia dice en Lucas 24 que en el nombre de Cristo se perdonan los pecados. Y ni el mismo Pedro perdonó pecados, sino que le dijo a Simón el mago: pídele a Dios para que te perdone tus pecados. Ahora, tampoco hay prueba de que Pedro fundó la iglesia en Roma. Sí, la ciudad de Roma llegó a ser centro del gobierno eclesiástico más adelante. Pero si tuviéramos tiempo en esta noche, estudiaríamos cómo la iglesia se fundó no en Roma, sino en Jerusalén. Allí la fundó Cristo. El segundo centro, cuando fueron perseguidos de Jerusalén y tuvieron que huir de Judea, se puso la sede de la iglesia donde estaba la mayoría de los apóstoles en Antioquía. En Antioquía. Y luego, un centro muy importante de la iglesia cristiana, donde había mucha influencia del cristianismo, fue en Alejandría, en Egipto. Y claro, con el tiempo Roma llegó a ser un lugar importante porque era la capital del imperio. Pero hoy vamos a ver de dónde realmente surgió el catolicismo romano. La Iglesia Católica dice que es la iglesia que Cristo fundó, que es apostólica porque tiene la sucesión apostólica. La Iglesia Católica dice que es la única iglesia verdadera porque es la única que da los 7 sacramentos. Pero no encontramos en la Biblia 7 sacramentos mencionados. La doctrina de la Iglesia Católica no está de acuerdo con la doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y hoy vamos a ver realmente el origen de este sistema religioso. En la Biblia se mencionan 2 iglesias. Vamos a la primera. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas, de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí se habla de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y está representada la esposa de Cristo, que ya vamos a ver que es la iglesia del Señor, la esposa de Cristo. Está representada en lenguaje profético por una ciudad. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén. A la esposa del Cordero se le llama la ciudad santa de Jerusalén. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos en el capítulo 12, les dice en el versículo 22: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación
de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién nos hemos acercado? Al Dios vivo, a la congregación de aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos, a la nueva Jerusalén, la iglesia del Dios vivo. Se le llama la esposa de Cristo, a la nueva Jerusalén, como ya leímos. Y si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, dice en el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia está unida a su marido y los dos son una sola carne, entre Cristo y su iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, representada por la nueva Jerusalén, la celestial. La mujer representa a la iglesia. La ciudad de Jerusalén representa a la iglesia. ¿Y por qué la nueva Jerusalén? Porque allá en la nueva Jerusalén están escritos los nombres de todos los que han de ser salvos en los libros que están en el cielo. Por eso la nueva Jerusalén representa a la iglesia. Hasta allí todo bien. Pero resulta que la Biblia no nos habla de una sola mujer. Dice que Cristo es marido de una sola mujer. Eso sí lo dice la Biblia. Pero el libro de Apocalipsis nos presenta otra mujer. Vamos a leer de esa otra mujer. Apocalipsis capítulo 17. Recuerden que en el 21 donde leímos, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Eso era Apocalipsis 21:9. Ahora vean la misma terminología en Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, ya no la esposa del Cordero, sino la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Aquí hay otra mujer. Pero esta mujer está sentada
sobre una bestia escarlata, colorada, llena de nombres de blasfemia, que tenía la bestia 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Notaron ustedes? No se fijen lo que está en la pantalla porque pusieron el capítulo 18 y nosotros estábamos leyendo en el 17, ¿verdad? El 17. 2 mujeres. Una, Jerusalén, el nombre de una ciudad santa. También dice que la esposa de Cristo es pura, santa, sin mancha ni mácula, porque Cristo la purificó con su sangre para presentársela a sí mismo una iglesia pura y santa. Por eso se le llama la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. No la Jerusalén de allá, porque esa no es nada santa ahora. Pero la de arriba, donde están los nombres inscritos de todos los redimidos. La otra mujer también lleva el nombre de una ciudad. Se llama Babilonia la Grande, pero dice que es la madre de las rameras. ¿Sí entienden la palabra ramera? Es español antiguo para la profesión más antigua, para la prostitución. Dice que con esa mujer han fornicado, se han prostituido los reyes de la tierra, versículo 2. Los gobernantes de las naciones se han ido a la cama con esta mujer. Recuerden que estamos hablando de una iglesia. Así como la mujer pura es la esposa de Cristo, la mujer impura, la mujer prostituta, fornicaria, es la iglesia falsa. Y con ella se han prostituido los reyes de la tierra. O sea, es una iglesia que tiene relaciones ilícitas con la política. Está metida con los asuntos políticos del mundo. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pues los míos pelearían por el poder. Pero os digo que mi reino no es de este mundo. Él no vino a establecer un reino temporal, un reino político en esta tierra. Es un reino espiritual. Por eso se le llama a la iglesia la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, no la terrenal. La otra tiene un reino terrenal, tiene una sede terrenal y tiene relaciones con los poderes políticos del mundo. No solamente eso, dice que
todos los moradores de la tierra han bebido del vino de su inmundicia, de su fornicación. Ahora, ¿qué dice la Biblia que es fornicación? Yo voy a tener que ir rápido en esta noche. No voy a poder leer todos los versículos, pero la Biblia dice: te has prostituido, has fornicado con la piedra y con el leño, refiriéndose al culto a los ídolos y a las imágenes. Deslealtad, fornicación, impureza sexual se refiere cuando una mujer le da la vuelta a su marido y anda con otro. El mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios reclama exclusividad como un marido. El marido dice: vas a ser mía, pero no del otro también. Mía sola. El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte y celoso. ¿Cómo es Dios? Y usted dice: ay, pero ¿cómo Dios va a ser celoso? ¿Tú verías mal que un marido llegue a su casa y encuentre a su mujer en la cama con otro y no se ponga celoso? Pues obviamente. Si ve que su mujer le está siendo infiel con otro, ¿cómo no va a estar celoso? Si la quiere. Dios dice: yo soy un Dios fuerte y celoso. No te harás imágenes, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Esta mujer se ha prostituido con imágenes, con culto a pedazos de piedra, pedazos de madera, pedazos de yeso. La Biblia dice que esto es insensatez e idolatría. En el Salmo 115, Salmo 115 dice, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué insensatez darle culto a pedazos de piedra, de madera. Los hacen de oro, los hacen de plata, pero ni hablan, ni huelen, ni ven, ni oyen, porque son ídolos mudos. Siempre el pueblo de Dios ha sido obediente, los fieles al Señor,
han sido obedientes a los mandamientos de Dios. Pero esta mujer se ha prostituido. Por cierto, en Apocalipsis solo se presenta 2 mujeres. La iglesia pura, la esposa de Cristo, y la otra que se llama Babilonia la grande, la ramera, la prostituta. Solo 2. Pero si ustedes notan, dice en Apocalipsis 17, versículo 5, tiene un nombre escrito en su frente, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras. La madre de las rameras. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? Hay unas cuantas prostitutas. Pero hay una que es la grande. Y es la mamá de todas las demás porque han salido de ella. Estamos hablando de una iglesia madre de la cual han salido otras iglesias. Pero son iguales que la madre. De tal palo, tal astilla. Tal cual la madre, así también son las hijas. Igualitas que la madre. Infieles a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Ahora les dije que esto estaba duro. Para Dios, nomás hay 2 iglesias. La verdadera, la pura, la santa, su esposa, y todas las demás forman parte de Babilonia. Porque de la madre salieron todas las hijas. No importa cuántas sean. Dios nomás reconoce una verdadera y todas las demás, dice, son falsas y son infieles a su marido. Ahora, veamos lo que la misma palabra de Dios profetizó. Y ahora nos vamos a sorprender. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él también dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad, Él es el fundamento de la iglesia. Él es la base, la cabeza de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es la verdad. Y la otra cosa que es la verdad, como hemos aprendido, es su ley. Pero justamente, la iglesia falsa tiene otro fundamento que no es Cristo. Tiene basada su enseñanza y su doctrina no en la palabra de Dios, que es la verdad, sino en lo que dicen los hombres, las tradiciones. Y en lugar de enseñar la santa ley de Dios, enseña mandamientos de hombres. Hay 2 sistemas religiosos: el sistema de la verdad y el sistema del error, el sistema divino y el sistema humano. Pero ¿saben ustedes que estaba profetizado que se iban a apartar de la verdad? Vamos a leerlo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 4. Vamos a comenzar desde el 1. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que hay que predicar? La palabra de Dios.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Escucharon? Pedro se lo dijo a Timoteo. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se apartarán de la verdad y van a seguir ¿qué? Fábulas, cuentos, puros cuentos. ¿Y dónde está la verdad? Tu palabra es la verdad. Pero él le dice, tú, Timoteo, predica la palabra, te lo encarezco encarecidamente delante de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, el Señor Jesucristo, que prediques la palabra. No te pongas a enseñar cosas que son cuentos o fábula, predica la palabra de Dios. Fíjense, porque vendrá el tiempo cuando se apartarán de la verdad. ¿Se cumplió la profecía del apóstol Pablo? ¿Será que vinieron gente que se apartaron de la verdad? Miren, nuestra lectura bíblica estaba en el libro de Judas. Judas está justo antes de Apocalipsis. Y miren la preocupación que tenía el apóstol Judas. Y este no es Judas el traidor. Ese se ahorcó. Este es Judas, el apóstol, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Versículo 1 del capítulo 1. Bueno, solo un capítulo tiene Judas, ¿verdad? Es una carta cortita. Pero miren que él escribe con mucha preocupación. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y ahora viene el propósito de su carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué quiere decir contender? ¿Qué es una contienda? Una pelea. Una contienda es una pelea. Hermanos, les exhorto a que peleen ardientemente para defender la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y por qué tienen que contender ardientemente por la fe? Porque, versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, solapadamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora díganme, ¿dónde estaban estos hombres impíos? ¿Estaban afuera o estaban adentro? Algunos hombres han entrado encubiertamente, se han infiltrado, solapadamente se han metido en la iglesia. Y estos hombres impíos, que ya estaban destinados para esta condenación. ¿Por qué? Porque ya la Biblia decía que iban a venir falsos maestros, que iban a apartar
el oído de la verdad y van a enseñar fábulas. Alguien tenía que cumplir esa profecía, pero esto, ya Judas escribe, hermanos, esto ya pasó, esto ya está sucediendo en la iglesia. Por eso ustedes tienen que pelear ardientemente para defender la verdad que una vez fue dada a los santos, la fe verdadera. Miren la preocupación que tenía Judas cuando veía que se estaba infiltrando la doctrina falsa. Ahora, no solamente Judas. Miren lo que escribió el apóstol San Pedro mismo. Vayan a su epístola. Esto es, segunda de Pedro, capítulo 2. Carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, lo mismo que dice Judas. Judas dice solapadamente, encubiertamente se van a meter y van a engañar a la gente. El apóstol San Pedro dice falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir engaños. Mucha gente van a seguir sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué iban a hacer con los fieles? Mercadería, negocio, con palabras fingidas, muy bonito, pero puro negocio. Por la avaricia, por avaros. Wow, condenados. ¿Pero dónde están? ¿Afuera en el mundo? No, dentro de la iglesia. Fíjense, entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La herejía se iba a dar dentro de la iglesia. ¿Y quiénes la iban a enseñar? Maestros, dirigentes religiosos que solapadamente iban a introducir la herejía dentro del pueblo de Dios. Lo dice Judas, lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Pablo y lo dijo Cristo. ¿Saben lo que Cristo dijo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se hacen pasar como ovejas, mansitos, pero son falsos profetas. Y cuando Él habla de la profecía del tiempo del fin, nuestro Señor Jesucristo, miren la amonestación que Él nos da para nuestros días finales. San Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 3, y estando Jesús sentado en el monte de las olivas, se le acercaron sus discípulos aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primerito que Jesús dijo cuando le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Quieren saber la señal? Cuídense de no ser ¿qué? Engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño iba a estar a la orden del día en ese tiempo final. Lo vuelve a repetir otra vez en el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? ¿Cuánta gente iba a ser engañada? ¿Uno por aquí y otro por allá? No, muchos iban a ser engañados. La gente dice, no, pero tiene que ser la correcta porque tiene mucha gente. Es la más grande. ¿Están seguros? Muchos iban a ser ¿qué? Engañados. Miren la amonestación que dejó el Señor Jesús, San Mateo capítulo 7. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el Señor Jesús nos los previno de antemano y nos está amonestando para que no seamos engañados. Dice en Mateo capítulo 7 y en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oigan, los que van a la vida eterna, ¿cuántos son? Pocos se encuentran el camino a la salvación. Pero los que van a la perdición son ¿cuántos? No te guíes por la mayoría. No te guíes por los muchos. La gente dice, pero si todo el mundo cree en eso. Pero si todo el mundo acepta eso. Y Cristo dice, no te vayas por los muchos. Porque la puerta que lleva a la desgracia es bien grande. Y la senda que lleva a la perdición es ancha. Y muchos andan por allí. Multitudes. Millones de personas tienen imágenes. Cuando el mandamiento dice no te harás imagen. Millones de personas les ruegan a los santos, cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otros mediadores. Millones de personas van a Cristo a través de su madre, la Virgen María, y a través de los apóstoles y de los santos, y le rezan pidiéndoles que le hagan favores. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora es cierto que la Iglesia Católica dice, pero nosotros no adoramos las imágenes, nomás las veneramos. Las imágenes son pues para ayudarnos a enfocar el pensamiento en el santo que la imagen representa. Si usted le pregunta a un budista o a un taoísta o a un confucionista o a un hindú que tienen montones de ídolos y de dioses y de imágenes, y ustedes adoran la imagen, no, nosotros no adoramos la imagen, nomás representa al Dios a quien nosotros adoramos. Ningún pagano va a reconocer que está adorando a una imagen. Por eso el mandamiento de Dios dice, no te harás
imágenes. No te hincarás delante de las imágenes, ni les rendirás tributo. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Dios le dijo a Moisés: cuando yo me aparecí y di mis mandamientos, no vieron ninguna imagen, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Dice el versículo 12: y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 15: guardaos pues mucho, guardad vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. Esto es corrupción. Y os hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o de hembra. Dios prohibió hacerse imágenes de hombre, de mujer, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Cuando ustedes escucharon mi voz, dice Dios, no vieron ninguna imagen. Pero hay un sistema religioso gigantesco de millones de adeptos, 1.000 millones de adeptos, que tiene como parte de su culto la idolatría. Sus iglesias están repletas de imágenes, les prenden veladoras, se persignan delante de crucifijos y de imágenes, les ruegan. Pero si tú le dices, ¿le estás rogando a ese pedazo de madera? No, al pedazo de madera no, a lo que la madera representa. ¿Y qué hacemos con el mandamiento de Dios? Se han infiltrado falsos maestros, falsas doctrinas, y la iglesia se prostituyó, cayó en la apostasía, llegó a ser Babilonia, la madre de las rameras. Miren lo que dice ahora la historia cristiana. Si me quieres poner la diapositiva número 8. Libro de Historia Cristiana, página 54. El cristianismo se volvió popular y en gran medida, tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre. Eran tan paganos como lo habían sido antes. El error y la corrupción ahora entró en la iglesia como una luz. Fíjense, ¿saben de qué está hablando? Es en el capítulo de cómo el paganismo entra en la iglesia, en la época del emperador Constantino. Fíjense, la iglesia cristiana al principio creció mucho, estaba llena del Espíritu Santo, los apóstoles hacían milagros, predicaban la palabra, iban por todas partes, eran perseguidos y más los perseguían, más se regaban con el evangelio. La persecución se desató en forma terrible, millones, como ya estudiamos, de cristianos murieron. ¿Por qué? Porque jamás le iban a prender incienso a la efigie del emperador. Jamás iban a decir, el César es el Señor, porque para ellos el único Dios era Cristo Jesús. Les costó la vida, les costó su sangre.
La persecución mantenía pura la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando venía la persecución, el que estaba nomás sosó, tibiecito, se rajaba. Y los que quedaban eran ¿quiénes? Los fieles, los puros. A veces decimos, ay, qué terrible la persecución. Pero a veces es una bendición porque purifica la iglesia. Pero ¿saben lo que pasó en el siglo IV? ¿Se acuerdan que ya les conté de la terrible persecución de Diocleciano? Muchos emperadores, desde Nerón en adelante, comenzaron a perseguir a los cristianos. Diocleciano, Decio, Nerón y muchos otros emperadores. Pero de pronto vino un emperador que tenía su madre cristiana. Su madre se llamaba Helena. Hoy en día la Iglesia Católica le llama Santa Helena. El nombre del emperador, Constantino el Grande. Constantino el Grande. Constantino era pagano, pero su madre había escuchado la verdad del cristianismo y se había hecho cristiana. No Constantino. Pero cuando vio que el cristianismo se había regado en todo su imperio, que por donde quiera que iba, había cristianos, dijo, bueno, tengo que unificar al imperio. Tengo que unir al imperio porque está todo dividido. Y el plan de Constantino fue unir el cristianismo con el paganismo del Imperio Romano y hacer de los dos una sola religión. Según la historia, Constantino tuvo una visión. Eso dice la historia de Constantino, que yendo sobre su caballo, vio una visión, vio en el cielo el sol que brillaba en todo su esplendor. El sol es el dios principal entre los romanos, el dios Mitra, y Constantino era adorador del sol, era mitraísta. Y de pronto dice que él vio una nube que cubría el sol y lo eclipsaba. El sol estaba detrás de la nube, pero la nube lo cubría. Y escuchó una voz que desde el cielo le decía, en este signo vencerás, o con este signo vencerás. Él interpretó el signo como el sol cubierto por la nube, pero lo más impresionante era que la nube tenía la forma de una cruz. De allí la cruz de Constantino. La cruz de Constantino tiene un sol detrás, pero la cruz está al frente. Constantino se hace bautizar como cristiano. Su madre estaba feliz porque se había hecho cristiano. Pero Constantino no abandonó totalmente el paganismo. Miren, se bautizó en el año 312. Pero en el año 321 dio una ley llamada la primera ley dominical del Imperio Romano, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el Imperio Romano. Se conoce como ley de Constantino referente al día de reposo. ¿Y saben lo que dice esa ley? Que todos respeten al venerable día del Señor Dios Sol. Como si él es cristiano, le va a llamar al sol el Señor Dios Sol.
si el cristiano no tiene otro Dios más que a Cristo? Es interesante porque la historia de Constantino está relatada y hasta en Roma tienen una imagen de la conversión de Constantino cuando iba sobre su caballo. Yo visité el Museo de los Emperadores y allí de Constantino queda una estatua que no está completa. Era de mármol, gigantesca, grande. Solamente le quedan partes de esa estatua. Lo pueden ver en la diapositiva número 10. Constantino el Grande. Está el pedestal de la estatua, está la cabeza de la estatua, una parte del brazo y el codo y una parte de la rodilla de la imagen de la estatua. ¿Lo pueden proyectar, por favor? En la parte de abajo de la esfinge, en el pedestal, dice lo que yo escribí al costado. Constantino el Grande, Pontifex Maximus, sumo pontífice romano. Déjenme decirles algo. Y ahora viene la gran sorpresa. ¿Saben ustedes que el título de pontífice romano, que hoy en día se le aplica al obispo de Roma, durante la época del Imperio Romano, se le aplicaba a los emperadores? En el Museo de los Emperadores Romanos, ustedes van a ver el nombre de cada emperador y debajo de su nombre dice Pontifex Maximus en latín. Sumo Pontífice Romano. Era el título imperial del emperador. ¿Y cómo ese título llegó a usarse por el obispo de Roma? Si era un título político, ¿cómo pasó a ser un título ahora religioso, el sumo pontífice romano? Compruébenlo, está escrito en la historia. ¿Quién fue el primer obispo de Roma a quien se le adjudicó el título de pontífice romano? En la próxima diapositiva podemos ver la estatua de Constantino sobre su caballo. La visión de Constantino se le llama, la visión de Constantino. Mirando hacia el cielo y viendo eso y escuchando la voz en esta señal o en este símbolo, vencerás. Por todo el Imperio Romano existe esta estatua. La próxima que pueden ver, esa está en Constantinopla, o sea, en Istambul. Allá saqué esa foto. La conversión de Constantino en el año 312. Cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, millones de paganos, como era Constantino, ahora también profesan la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la religión pagana enseña que hay muchos dioses. Los paganos tienen politeísmo, cantidad de dioses. Y el emperador Constantino aceptó a Cristo como Dios. Pero eso de que se convirtió al cristianismo, entre comillas, uno verdaderamente convertido al cristianismo solo va a tener un Dios. Pero Constantino agregó a Cristo, porque antes los cristianos eran perseguidos. Pero ahora Cristo es un Dios aceptado en el cristianismo. Él lo aceptó. Él se hace bautizar como cristiano y de ahí en adelante el Imperio Romano comienza a cristianizarse. Antes eran perseguidos, ahora el emperador es cristiano. ¿Quién lo va a perseguir si él es emperador? Los cristianos que tenían que esconderse para tener sus cultos, ahora pueden salir. Ya no tienen que estar escondidos.
Y como el emperador es cristiano, los templos de los dioses paganos se transforman en templos de dioses cristianos. Por ejemplo, en la próxima diapositiva pueden ver el Panteón Romano. ¿Qué es el Panteón Romano? La palabra panteón viene del griego pan, que quiere decir todo, y teón, quiere decir Dios o dioses. Todos los dioses. Este era el templo dedicado a todos los dioses romanos. ¿Quiénes eran los dioses de los romanos? Eran seres humanos muy valerosos. Algunos habían sido soldados, otros habían sido generales del ejército o hombres de política muy importantes que al morir llegaron a ser dioses. Por ejemplo, el dios Marte, el dios de la guerra, había sido un soldado muy valeroso que al morir llegó a ser el dios Marte. ¿Quién era Júpiter? Ustedes pueden leer la mitología romana, eso era parte de la religión romana. La religión romana enseñaba que cuando una persona moría, llegaba a otro plano superior, a ser como Dios. La primera mentira del diablo: no moriréis, sino que seréis como Dios. Por eso adoraban a los dioses en el panteón. Y usted dice, pero panteón, eso me suena a mí a cementerio. Sí, no te equivocas. El panteón era el lugar donde se enterraban a las personas muy importantes del Imperio Romano, y en ese templo, que se llama el Panteón Romano, están los nichos de los grandes del Imperio Romano que llegaron a ser los dioses, y la gente iba a rendirle culto a los muertos que ahora habían ascendido al cielo y eran dioses. Los romanos tenían cientos de dioses, pero todos habían sido seres humanos. ¿Qué hace Constantino? Dice, pues claro, es muy fácil. Todas las estatuas de esos dioses romanos, ahora les vamos a poner los nombres de los santos cristianos. Esta estatua va a ser de San Pablo, y esta otra de San Juan, y esta otra de San Pedro. ¿Por qué? Porque los cristianos habían sido ya engañados por maestros que habían infiltrado doctrinas falsas, enseñando la inmortalidad del alma, que cuando los seres humanos mueren, no mueren, sino que su alma asciende al cielo. Esa es la doctrina católica. La doctrina que enseña que cuando alguien se muere, si fue bueno, si fue muy santo y valeroso, al rato lo canonizan. ¿Y qué significa canonizar? Ya está en el cielo. Y si está en el cielo, pues ¿por qué no le vas a rezar? ¿Por qué no le vas a pedir favores? Está más cerquita de Dios. Invócalo, dile: San Agustín, consígueme un novio. No, ese es San Antonio. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Déjenme decirles, la apostasía en la iglesia, las falsas doctrinas prepararon el camino para el fusionamiento entre el paganismo y el cristianismo. Cuando Cristo y los apóstoles iban a enseñar a tener imágenes dentro de los templos, cuando el mandamiento de Dios lo prohíbe, cuando iban a enseñar a rezarles a los muertos, cuando la palabra de Dios dice que el consultar a los muertos es abominación para con Jehová, y que cualquiera que hable con los muertos debe ser muerto, apedreado.
Eso está en la palabra de Dios. A eso la Biblia le llama espiritismo, consultar a los muertos. Y saben, es muy duro lo que tengo que decir, pero cuando un católico le reza a un muerto, está hablando con alguien que está muerto. Y la Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Cómo le vas a pedir a un muerto? Pero la doctrina romana pagana decía que los muertos ascendían al cielo y allá estaban con Dios. Llegaban a ser semidioses. Había un dios principal entre los romanos, que era el dios Júpiter. Todos los demás le estaban sujetos. Pero ¿quiénes eran los dioses? Hombres que habían subido al cielo. Por eso iban a los panteones a adorarlos. El panteón era el cementerio donde se enterraban a las personas que habían llegado a ser dioses. En otras palabras, que habían sido canonizados. Eso de canonizar, la palabra canon quiere decir ley. Hacer ley que son ya como dioses en el cielo. No dioses, porque hay un Dios verdadero. Hay un Dios. Pero son como dioses porque están cerquita de Dios. Tú les puedes rezar y te hacen el favor de decirle a Dios que te haga el favor a ti. Esa es la doctrina cristiana. Los paganos tenían cientos de dioses. Tenían dioses para cada profesión. Les llamaban los dioses patronos. Hoy en día les llaman los santos patronos. Patronos de una ciudad, patronos de una profesión. Está el santo de los escritores, el santo de los marineros, el santo de los médicos, el santo de las enfermeras, el santo de los zapateros, el santo de los herreros, el santo de los choferes, San Cristóbal. Cada profesión tiene su santo patrono. Cada ciudad tiene su santo patrono. El patrón de la ciudad tal y tal. Ese es paganismo romano. Eso eran los que los romanos tenían en el Imperio Romano. Cada ciudad estaba bajo la protección de un dios especial. Los cristianos ahora no le llaman Dios, le llaman santo, pero está en el cielo, igual que Dios. Miren de dónde salió todo esto. El catolicismo romano es una fusión, una unión entre el paganismo romano y el cristianismo cuando cayó en la apostasía. Y ya sabíamos que eso iba a suceder porque aún los apóstoles lo profetizaron. ¿Quieren ver otro texto impresionante? Vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esta es una profecía del apóstol San Pablo. Dice así, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Lo mismo que dijo Cristo, mirad que no los engañen. Porque no vendrá Cristo, está hablando de la venida de Cristo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué tenía que venir en la iglesia? Y díganme, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar? Apartarse de la verdad, apartarse, renegar de la fe. Apostatar. ¿Quién es un apóstata? Solamente se puede ser apóstata si primero usted estuvo en la verdad y la rechaza, la niega,
se hace a un lado y se va con doctrinas falsas. Ese es un apóstata, el que reniega de la fe, el que abandona la fe verdadera para irse con una fe falsa. Y Pablo dice, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, versículo 5, 4, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué era lo que detenía que el hombre de pecado se sentara en el trono y se hiciera adorar como si fuera Dios? Que había otro sentado en el trono, que era el emperador romano. Mientras el imperio romano estuviera en pie, no podía surgir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero cuando fuera quitado el imperio romano, que cayó, entonces se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, que es su iglesia, y se hace adorar como si fuera Dios. Mientras hubiera uno que se llamaba sumo pontífice romano, que era el emperador romano, no podía haber otro que asumiera ese título. Pero una vez que el imperio romano cayó, el obispo de Roma asume el título de sumo pontífice romano. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Nos están diciendo que se nos ha acabado el tiempo. La gente dice, pero es que al pastor Gambetta le pusieron pilas Ever Ready. Y nosotros no aguantamos de estar el día entero aquí en la iglesia y el pastor le da y le da y le da y no termina. Tienen razón, tienen razón. Estamos viendo algo tremendo, el surgimiento de la gran apostasía. Miren lo que sigue diciendo. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hasta cuándo iba a durar este poder que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace adorar como si fuera Dios en la iglesia del Señor? Hasta la venida de Cristo. Y cuando venga el Señor, lo va a destruir con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense. Quien lo pone en el trono es Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Oh! Va a venir con gran poder y va a hacer milagros y va a hacer prodigios mentirosos. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si tú no recibes el amor de la verdad para ser salvo, vas a ser engañado por el poder de la mentira. Miren, solo estoy entrando en tema y ya tengo que terminar. ¿Sabes tú que había una tremenda profecía en el profeta Daniel que hablaba del surgimiento de un poder? No lo voy a ver ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Un poder que la Biblia dice que iba a surgir en Roma. ¿Saben cómo le llama el profeta Daniel? El cuerno pequeño. Y ese poder que iba a surgir en Roma
es el que se iba a hacer pasar como si fuera Dios, se iba a sentar en el templo de Dios, se iba a hacer adorar como si fuera Dios, se iba a atrever a echar por tierra la verdad, a cambiar la doctrina de Cristo, a perseguir al pueblo de los santos del Altísimo, y se iba a atrever a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Es tremendo lo que estamos viendo. Miren un versículo más del apóstol Pablo. Acabamos de leer ahora en Tesalonicense. Ahora den vuelta a la página y vayan a Timoteo, la próxima hoja en su Biblia. Y por cierto, les dije al principio de la semana que si alguno tiene su Biblia católica, que la traiga. ¿Alguien trajo su Biblia católica? ¿No? Ok. Lo que voy a leer es tan tremendo que casi no lo van a creer. Van a decir, ¿y la Biblia católica dice eso? Léanlo. Es la misma Biblia que la nuestra. Hay una sola Biblia, la palabra de Dios. Dice Primera de Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí dice que los obispos tienen que ser casados, maridos de una sola mujer. Tienen que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar de la casa de Dios? Cristo estableció a los apóstoles, y ya estudiamos antes que todos los apóstoles eran casados, porque fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo podemos leer, miren, un versículo aunque sea. Primera de Corintios, capítulo 9. Miren lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 9, hablando de los apóstoles. Dice el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Que no tenemos derecho a traer una esposa como todos los demás apóstoles? Los apóstoles eran casados. Ya vimos que Pedro era casado, porque Cristo le sanó la suegra. Pues si tenía suegra era que era casado, ¿no? Aunque a algunos les gustaría estar casados pero no tener suegra. Pero Pedro tenía suegra, estaba casado. Aquí dice que los obispos por ley del Señor deben ser maridos de una sola mujer, tener a sus hijos en sujeción. Pero eso no era lo que les iba a decir. Es la profecía de lo que iba a venir. ¿Están bien sentados ustedes? Seguros, no se van a caer de espaldas. Miren la profecía que dio San Pablo. Mírenla, léenla. Habla de que los obispos deben ser casados. Luego dice que los diáconos deben ser casados. Vamos de vuelta. Primera de Timoteo capítulo 4. Los diáconos también deben ser maridos, versículo 12, de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También los diáconos deben ser casados. Los obispos deben ser casados.
Pero ahora viene la bomba. Ahora viene la bomba. La profecía de San Pablo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es que dice esto? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dice? Claramente. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Otra vez la misma profecía. Viene la apostasía, viene el apartarse de la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¡Wow! La doctrina de que los obispos y los diáconos no deben casarse, dice Pablo que es una apostasía y que es porque han escuchado a espíritus engañadores y a doctrina del diablo, doctrina de demonios. Ahora, yo les dije que esto estaba duro lo que íbamos a hablar. Por favor, no me miren feo a mí. Yo no lo digo, lo acabo de leer en la palabra de Dios. La doctrina de que los obispos no deben casarse, que se llama el celibato, fue introducida en el año 1074 por el Papa Gregorio Magno. Y el Papa Gregorio Magno dijo que los obispos sacerdotes no deben casarse. Deben mantenerse solos y hacer votos de castidad. Esa fue una de las razones por las cuales se partió la iglesia en dos. Quedó dividida la iglesia en iglesia católica de Occidente con base en Roma, se le llama romana, e iglesia católica de Oriente con base en Constantinopla. ¿Y saben cómo se llama esa iglesia? Se llama Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Y la palabra ortodoxa quiere decir, la ortodoxia es la fe verdadera. O sea, ortodoxo es quien defiende la fe verdadera contra el error. Eran una sola iglesia, católica y apostólica. Pero el obispo de Roma manda a los sacerdotes no casarse. Y el obispo de Constantinopla dice, está en contra de la ortodoxia, de la verdad de la Biblia. Y se parte la iglesia en dos. La iglesia católica romana queda con el celibato y la iglesia ortodoxa queda con sacerdotes que se casen. Hoy en día hay 1.100 millones de ortodoxos. 1.200 millones de ortodoxos en el mundo y hay 1.000 millones de católicos romanos. La iglesia ortodoxa es un poco más grande que la iglesia católica en membresía y en territorio es el triple de grande. Dos iglesias católicas. Hoy en día están de muy amigos porque el Papa Francisco está haciendo lazos ecuménicos con el patriarca de Constantinopla y lo invita a las misas y el patriarca de Constantinopla invita al Papa Francisco y se están dando la mano. Tienen planes para el año 2020, en 5 años más, de volver a unir las dos iglesias, la ortodoxa y la católica, bajo una sola. ¿Cuál es la condición?
de parte de los ortodoxos, que acepten a todos los sacerdotes casados. Y de parte de los católicos, que los ortodoxos acepten al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Si los dos ceden, se van a poder unir y volver a ser una sola iglesia. Lo que los dividió fue el celibato. Estaba profetizado que apostatarían de la fe. Amigos que me escuchan, con mucho amor les digo, para mis hermanos católicos, la enseñanza de que los sacerdotes, diáconos y obispos no deben casarse, y esto no lo digo yo, lo digo con amor porque está en la palabra de Dios. Esa doctrina es una doctrina del diablo, es doctrina de demonios, lo dice allí. Porque ¿quién más sino al diablo se le iba a ocurrir dejar a hombres solos sin tener mujer, cuando Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo? Ahora, yo reconozco que hay en la Biblia mencionado lo que se conoce como el don de continencia. Y dice el apóstol Pablo que el que tenga el don de continencia puede quedarse sin casar. Pero ¿saben también lo que él dice? Que el que no tiene don de continencia, mejor es que se case y no que se ande quemando. Y hoy en día obligan a miles y miles de seres humanos a quien Dios creó como varones a estarse solos por toda su vida sin tener una esposa, solamente porque un papa se le ocurrió que tenía que ser así por beneficio de la iglesia. Lean la historia del celibato. Miren, no me tienen que creer a mí. Vayan a Google y pongan celibato, y ahí les va a contar la historia. Hubo un tremendo escándalo en Roma en el año 1074, donde se descubrió que obispos, cardenales, arzobispos, 680 cardenales, para un concilio de la iglesia, habían traído más de 400 prostitutas para que los sacerdotes tuvieran con quien pasar el tiempo. Y después de eso, el Papa Gregorio mandó que no se podían casar. Ese fue el escándalo. Pero la verdadera razón está en los libros católicos. Las herencias de los sacerdotes pasaban a sus hijos y no le quedaban a la iglesia. Y la iglesia dijo, si no se casan, todas las herencias quedan a la iglesia. Tal cual como decía, harían por avaricia mercadería con vosotros. Y eso ha traído más problemas a la iglesia que cualquier otra cosa. Las demandas hoy en día por sacerdotes que abusaron de niños. Y lo más triste es que es mayormente sacerdotes abusando a niños varones. No solamente está el abuso de un niño de por medio, pero está el homosexualismo de por medio. Pero ¿cómo van a llegar a ser hombres si desde niños los crían en escuelas para varones, seminarios donde puros varones van? Terminan viendo lo que tienen alrededor, porque Dios nos hizo completos y el deseo sexual no es pecado. El matrimonio fue hecho por Dios para solucionar esa necesidad del hombre de no estar solo. Pero cuando se prohíbe eso, viene como resultado la desgracia y la vergüenza en el ministerio. No puedo seguir porque el hermano ya se me paró aquí y me dijo que ahora sí son 0-0, ¿verdad? Bueno, tenemos que terminar. Solo estamos calentando motores. Yo tengo todavía cuerda para mucho.
pero tenemos que concluir. Vamos a seguir, miren, ya les dije, dentro de 2 semanas, estén al pendiente en la televisión, lo vamos a anunciar, vamos a continuar con nuestro curso. Este martes o el viernes, si no puedes venir el martes, vamos a tener las carpetas con las lecciones de lo que ya hemos cubierto hasta ahora, y esto que vimos en esta noche va a estar incluido también en su carpeta, para que todos puedan ir estudiando estas cosas y ponerse al día, para que cuando yo regrese a continuar la serie podamos hacer los otros 11 temas que nos falten. Vamos a ponernos en pie, vamos a concluir aquí en esta noche. El martes los cultos regulares de la iglesia son a las 7 de la noche, 7:30 creo que es, 7 o 7:30, a las 7 de la noche. Por cierto, a pesar de que el pastor Gambetta no va a estar, se van a dar temas de esta serie, porque yo no puedo en una semana cubrir 12 temas que me faltan. Entonces vamos a ir cubriendo algunos temas que yo se los estoy dando a los encargados de estos cultos en estas 2 semanas para que vayan adelantando. Así que la campaña sigue, no se acaba. Con el pastor Gambetta sigue dentro de 2 semanas, pero aquí en la iglesia los martes y los viernes van a estar viendo estas lecciones. Así que no se las pierdan y les vamos a estar dando las carpetas también. Vamos a arrodillarnos para orar en esta noche. Padre Santo y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti sorprendidos de lo que hemos visto en esta noche. Tu palabra es tan clara, tu Espíritu Santo dice claramente que vendría una gran apostasía, que hay 2 grandes sistemas religiosos, la verdad y el error. La Jerusalén celestial, la esposa del Cordero y la iglesia falsa, la prostituta. Oh Señor, nos damos cuenta por tu palabra que un gran engaño ha venido sobre el mundo cristiano. Cristo nos amonestó que vendrían falsos maestros, falsos profetas, que la cizaña crecería y aumentaría en la iglesia. Señor, nosotros queremos serte fieles y obedientes a ti. Queremos conocer tu verdad y seguir tu palabra. Hemos visto cosas muy tremendas. Tú sabes, Señor, que aun si nuestra madre física fuera una prostituta, es muy duro que nos digan, tú eres un hijo de una prostituta. Es muy duro tener que escuchar estas verdades. Que la iglesia, madre, se ha apartado de la verdad del Señor, se ha apartado de los mandamientos de Dios para introducir un culto pagano dentro de las filas de tu propia iglesia. Oh Señor, nosotros queremos seguir a Cristo, su palabra y su verdad. Bendice a cada persona aquí presente. Tú sabes, Señor, que tu Espíritu Santo está arrancando la venda. Está abriendo los ojos para que veamos tu verdad. Pero Señor, cuando nos arrancan la venda y hemos tenido los ojos tapados por mucho tiempo, duele. Y lo que duele es la luz. Duele saber la verdad y saber que hemos sido engañados. Danos el valor para enfrentarnos a la luz y venir a la luz, para que así podamos ser iluminados por la luz de Cristo y no seguir en tinieblas. Despídenos con tu bendición en esta noche. A los miles que nos están viendo a través del canal de televisión, muchos de ellos estarán asombrados de escuchar lo que han escuchado en esta hora. Es muy duro
pero es tu palabra. Ayúdanos a creer en tu palabra y a guiarnos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente para seguir estudiando tu palabra este próximo martes, el viernes y el próximo sábado, a guardar tu santo día. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.